Pero bueno, vamos a entrar a una entrevista, Ernesto, importante, muy, muy importante que teníamos hace rato ya pactada con la candidata Gaby Osorio, la candidata a la alcaldía de Tlalpan, a quien le damos la bienvenida. Ya se está conectando, creo que ya está por aquí. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, por tomarnos la llamada, pues ya candidata a esta alcaldía de Tlalpan, Gaby Osorio. Bienvenida aquí, la saluda Violeta Núñez y estamos aquí Ernesto Ledesma y una servidora. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por el espacio. Una disculpa, el horario. Me surgió ahí un tema, pero muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias, Gaby Osorio, candidata a la alcaldía de Tlalpan. El día de ayer, candidata, dieron una conferencia de prensa. Pasamos hace un rato que teníamos programada la entrevista, aprovechamos para pasar el video de la conferencia de prensa que dieron el día de ayer, donde ya las denuncias están yendo también a la FEPADE. ¿Quiénes son los que a quienes están señalando específicamente que están haciendo, pues, estos manejos sucios de estar arrancando la publicidad y a qué se están enfrentando las y los candidatos de Morena? Porque vemos que se repiten algún tipo de estrategia en varias alcaldías. ¿Qué es lo que está sucediendo específicamente en la alcaldía Tlalpan? Sí, el día de ayer tuvimos conferencia ahí en las instalaciones del partido de la Ciudad de México. Estuvo ahí el compañero César Cravioto y hicimos ahí la denuncia de que desde que iniciamos la campaña hay una guerra sucia por parte del PRI, del PAN y del PRD. En nuestro caso, en la quita de propaganda y en la pinta de nuestras bardas, pero llegaron al límite cuando ya de manera descarada eh, utilizaron recursos públicos a la propia gente que está trabajando en la alcaldía para que en horario laboral quitaran nuestra propaganda. Hicimos las denuncias correspondientes y a finales de abril la FEPADE hizo una inspección, una verificación en las instalaciones de la alcaldía. Ahí también hizo presencia quien es el director de Jurídico y Gobierno, la administración que actualmente gobierna Tlalpan, y pues encontraron bolsas negras llenas de la propaganda nuestra, cuando incluso existe, porque ellos argumentaban de que pues estaban haciendo limpieza. Sin embargo, existe un procedimiento para llevar a cabo, que se tiene que hacer un requerimiento a las y los candidatos previamente si la propaganda está colocada en lugares que no son correspondientes. Sin embargo, no se hizo así y los videos que tenemos también, pues es propaganda que está colocada de manera legal y más bien corresponde a un delito electoral, porque es desvío de recurso público, de recurso humano, para pues directamente hacer un ataque a la campaña que estamos llevando nosotras. Muchísimas gracias, candidata. Una situación aquí, ¿cuáles podrían ser los delitos o lo que procede si la FEPADE ya hemos visto que encontró evidencias, pero cuáles serían, digamos, las sanciones de utilizar recursos públicos, de utilizar recursos humanos? Eso por un lado. Y lo otro, si pudiéramos entrar también brevemente pues a su proyecto que está presentando usted en Tlalpan. Hace ratito decíamos que nos llama mucho la atención, por ejemplo, esto y que se ha comentado mucho, yo soy también de la alcaldía Tlalpan, esta propuesta de 24/7, ¿no? De trabajar las 24 horas por la alcaldía de Tlalpan. Sí, respecto a lo primero, siguen las diligencias por parte de la FEPADE, pero de acuerdo a la Ley General en materia de delitos electorales, pues sí se establecen sanciones que van de acuerdo al nivel, ¿no?, por así decirlo, del delito electoral, desde la multa económica, la separación del cargo, incluso llegar a prisión.
de acuerdo a las diligencias, pues ya que haga la FEPADE respecto a esto, pero ya sabemos pues que es un delito electoral. Por otra parte, sabemos que frente a pues la falta de proyecto, de ideas, de resultados, sobre todo porque es una gestión que pretende reelegirse, pues están usando este tipo de mañas de la guerra sucia. En cambio, nosotras pues tenemos un proyecto para recuperar la alcaldía. Yo crecí en Tlalpan, vivo en Tlalpan y ya desde hace más de 10 años he recorrido esta alcaldía, que es la más grande en términos territoriales y muy diversa, muy plural. Y bueno, nuestro proyecto se llama 24/7, que más que un eslogan, yo le he dicho a las y los vecinos de Tlalpan que es una manera, que es la manera que queremos gobernar cuando lleguemos al gobierno de Tlalpan, que significa desde el día uno trabajar día y noche por la gente, no solamente cuando vienen los tiempos electorales, como pasó con esta presente administración, y que es una queja y un hartazgo del pueblo de Tlalpan. Nuestro proyecto tiene 7 ejes, basado en 5 pilares: perspectiva de género, innovación, sostenibilidad, participación comunitaria y visión integral de cómo resolver la problemática. Y sobre todo los próximos 3 años me voy a enfocar en 4 cosas que me parecen son sustanciales para la gente, que es el agua, la seguridad, los servicios públicos y la movilidad, bajo una perspectiva de abordar estos temas de manera integral. Gracias, candidata Gaby Osorio. Esta parte que sigue siendo un dolor de cabeza en la mayoría de las alcaldías y que es la corrupción que hay también en oficinas administrativas y demás. Qué está pensando ahí cómo atender eso y que pueda trascender la teoría y que pueda llevarse realmente en los hechos, que sabemos que pues no es un asunto tampoco fácil, pero pues sí se requiere ahí de voluntad, de un equipo realmente bastante estructurado, con una integridad pues puesta a prueba. ¿Qué está pensando en materia de corrupción? Sí, a ver, yo lo veo a ver, sobre todo 4 cuestiones. La primera es que nosotras formamos parte del proyecto de la Cuarta Transformación, que sí tiene como uno de sus pilares base el combate a la corrupción. O sea, forma parte de nuestro proyecto de nación, que incluso ya la doctora Claudia, estoy segura, próxima presidenta de México, presentó como uno de sus ejes prioritarios, tema del combate a la corrupción, acuerdo de nivel federal, de los 3 niveles de gobierno en contra de la corrupción. Entonces, una forma parte de nuestro proyecto político. La segunda, pues en primer lugar, es que yo creo, como bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cabeza tiene que poner el ejemplo. No pasa en esta presente administración prianista, donde ha habido muchos casos de corrupción que incluso han sido solapados por quien ahora se quiere reelegir. Y por poner un ejemplo, camionetas donde se traslada la gente de estructura de más de 1 millón de pesos que no surgen del presupuesto de ellos, sino del presupuesto público, que eso me parece también es corrupción. Entonces, nosotras, desde mi parte, pues soy una persona honesta, comprometida, que no nos mueve el dinero y que a mí me parece un delito y un delito grave, o más bien no me parece, es un delito grave el uso de recurso público para otros fines que no sean atender la demanda de la gente. Por otro lado, yo considero que se necesita mucha participación comunitaria de la ciudadanía. Vamos a tener las audiencias ciudadanas, voy a crear el observatorio anticorrupción, sobre todo para aquellas áreas que son las que más se prestan para el tema de corrupción. Por ejemplo, obras es una de las áreas junto con jurídico, porque están los mercados, los tianguis, los contratos, etcétera. Se prestan más estas áreas para hacer uso discrecional del recurso público. Vamos a tener un observatorio anticorrupción y para ponerles un ejemplo también, hace unos días me reuní con el Colegio de Ingenieros, les comentaba el tema de las obras que queremos hacer en Tlalpan y ellos me decían, nosotros podemos apoyar en tener auditorías para los contratos y las obras y puedas tener tú un gobierno transparente. Queremos ser gobierno abierto y gobierno transparente. Esto del Observatorio Anticorrupción, perdón, ahí es integrado por quiénes y qué facultades tendría este Observatorio Anticorrupción. Lo estamos planteando
que se ha conformado por asociaciones, sociedad civil, organizaciones que están dedicadas al combate a la corrupción. En Tlalpan nos hemos tenido la oportunidad de poder dialogar con algunas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a este tema, otras que también es mucho el impulso a gobiernos abiertos, digitales, transparentes, de rendición de cuentas. Entonces sería un observatorio conformado por este tipo de asociaciones. Y facultades, sobre todo, pues que estén de manera muy transparente, nosotras pasarles la información de cuáles son los contratos, que ellos tengan incidencia en tener esta solicitud de información y obviamente de manera abierta y pública poder comentar cuáles son los hallazgos, las observaciones que tengan, ¿no? Candidata Gaby Osorio, ¿cómo están incorporados en su propuesta, en su proyecto, los pueblos originarios de Tlalpan y la zona rural también de esta alcaldía? Sabemos que una parte importante de la Ciudad de México pues todavía es zona rural y bueno, y Tlalpan es una de las principales espacios de estos pueblos todavía originarios y de esta zona rural. Sí, el 80% del suelo de Tlalpan es suelo de conservación que se encuentra ubicado principalmente en los pueblos originarios. Dentro de nuestro proyecto, que son 7 ejes, uno de ellos se llama Tlalpan honra su historia y va dedicado a los pueblos originarios, porque como bien dice nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, por el bien de la ciudad y por el bien de Tlalpan, primero los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da y se protege la vida. Ahí está el campo. En Tlalpan se produce maíz, un maíz endémico que tenemos, sobre todo en la zona de San Miguel Topilejo, el pueblo más grande de Tlalpan, que es el cacahuacintle, que es un maíz riquísimo, creo que el mejor a nivel nacional. Se produce papa, hortalizas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se produce el alimento. Por otro lado, se recargan los mantos acuíferos, ahora que tenemos la problemática del agua, y que dan oxígeno, es decir, la vida. Y nosotras tenemos un proyecto específico para los pueblos originarios, que por un lado va a atender las principales demandas que acabo de comentar, que son estas 4, y por otro lado, proyectos para el campo, que va en dos sentidos. Primero, la reactivación económica del campo, que se necesita mayor presupuesto, proyectos ecoturísticos y de economía social y solidaria, que a mí me parece pues es la economía del presente y también del futuro. Y por otro lado, un trabajo muy coordinado para evitar la tala ilegal de los árboles, que eso tiene que venir desde la Guardia Nacional, el gobierno de la ciudad y los gobiernos de las alcaldías, y hacer políticas ya de cero tolerancia al crecimiento de la mancha urbana. Entonces estamos trabajando también en ello, pero sí se requiere mucha coordinación porque ya la problemática que se tiene en Tlalpan y sobre todo en las alcaldías del sur que tienen suelo de conservación, pues es una problemática que necesita cada vez más la intervención de los 3 niveles de gobierno. Ya, pues candidata Gaby Osorio, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Hay un montón de preguntas que tenemos todavía ahí. Estamos también apretaditos de tiempo y le preguntaría en esta parte de la campaña, en las campañas al nivel jefatura de gobierno, ¿qué tanto les están impactando para bien o para mal? Porque vemos también que hay una conducta pues que preocupa y bastante irregular por parte del el candidato Santiago Taboada, ahora que en este último mes estamos documentando pues que va haciendo alianzas ya no solamente con un cártel inmobiliario, sino con cárteles también, el grupo Fortaleza, que está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, o la señora Alejandra Barrios y su familia, que ya son varios, Diana Sánchez Barrios, Graciela Coronel Barrios, Rubén y Sergio Jiménez Barrios, en fin, toda una familia que controla una red amplísima en materia de comerciantes, que se le llama en algún sector también, pues el cártel de los comerciantes, además de otro cártel que es de Fernando Ruano, el cártel de transporte. Es decir, que es toda una red de mafias que opera en toda la ciudad
y quisiéramos saber que ustedes cómo están mirando también esa parte que en algunos sectores está generando mucha preocupación. Sí, y bueno, y también falta la alianza que tiene con el sindicato Libertad, que no tiene nada de sindicato, sino más bien hay también cuestiones de extorsión y otro tipo de delitos. Pues yo espero que la ciudadanía, ¿no? De la Ciudad de México haga pues mucha conciencia y haga estos contrastes de proyectos. El PRI-PAN-RD, el candidato del PRI-PAN-RD, pues hace estas alianzas con los cárteles, no la alianza con el pueblo. Y uno lo puede checar nada más revisando, contrastando el proyecto. Clara tiene realmente un proyecto de ciudad, un proyecto de futuro, tiene visión. Además es vanguardista, es innovador, que es lo que necesitamos. Yo soy maestra en ciudades y urbanismo y es lo que se necesita a nivel internacional, este tipo de proyectos. Yo estudié en Barcelona y como en varias clases ponían de ejemplo, yo me sentía bien orgullosa porque ponían de ejemplo la labor que hizo Clara Brugada, no en una ciudad, sino en una alcaldía como es de una alcaldía pasó a tener relevancia incluso a nivel internacional, que ella participó en la ONU para explicar su proyecto de utopías. Eso es lo que necesita esta ciudad. Y yo estoy segura, porque Clara va arriba en las encuestas, pero no me baso únicamente en las encuestas, o no es ahí lo importante, sino es la gente. Y en el caso de Tlalpan, y cuando me muevo a otras alcaldías, el sentir de la gente, lo palpo, lo escucho, ¿no? Que es, Clara tiene proyecto y esta ciudad tiene que seguir siendo de libertades y derechos, innovadora, con un sistema de cuidados en la ciudad, con agua, con seguridad y yo estoy segura que Clara Brugada será una excelente jefa de gobierno y para cerrar, ella ha venido a Tlalpan y cuando la gente la escucha hablar, yo les digo, a mí me emociona mucho porque lo dice con una pasión, o sea, que le sale del corazón, porque es una mujer que ha hecho de la política su convicción y su pasión y lo ha demostrado de cómo transformó Iztapalapa. Muchas gracias, candidata y maestra, es cierto, eso lo dijimos hace rato antes de que usted entrara, dijimos que es maestra en ciudades y urbanismo, que eso nos parece muy, muy importante, que a pesar de su juventud tenía mucha experiencia también en cómo abordar pues estos temas tan complejos que estamos aquí viviendo. Y uno de ellos, lo último que yo quisiera preguntarle, es el tema del agua. ¿No? Hay muchas quejas también de varias alcaldías del sur de la Ciudad de México y como usted decía, donde pues realmente se capta el agua, pero muchas de estas no tienen pues agua en sus domicilios, que esa es una queja permanente. Y bueno, aquí hay una propuesta que vimos también de cómo alimentar a la Ciudad de México a partir del agua del sur de la Ciudad de México, pero pues pasó muy rápido en el debate, en el segundo debate. Si usted nos pudiera platicar un poco más cuál es la propuesta de Clara Brugada, que estaría trabajando directamente con estas alcaldías donde se capta la mayor parte del agua de lluvia en la Ciudad de México. Sí, el tema del agua es el gran reto que tienen todas las ciudades en el mundo. Yo lo llamo el reto del siglo XXI, porque no es exclusivo de la Ciudad de México, sino a nivel global por el cambio climático que tenemos. Y me gusta la visión de Clara porque ella comenta, a ver, el cambio climático está, o sea, eso no se va a modificar ni a corto ni a mediano plazo, ¿no? El reto es que desde los gobiernos locales también y a nivel global, pues se vaya realizando acciones y políticas públicas que logren disminuir el cambio climático. Pero bueno, ya está. ¿Qué significa eso? Que hay una sequía, como lo ha comentado la doctora Claudia también, pues desde hace 5 años. Entonces, el proyecto del agua viene desde a nivel nacional con el plan hídrico que presentó la doctora Claudia, que sí se requiere mucha inversión presupuestal para el tema, ¿no? Y pues infraestructura, que esto es bien interesante. Ayer veía un video de Claudia y Clara que estaban juntas en la casa de Clara, con un mapa, ¿no? Que se veía la zona metropolitana, Zumpango, o sea, varias zonas muy importantes y que ahí la doctora Claudia comentaba, hace falta esta infraestructura hidráulica en esta zona. Luego pasa con Clara Brugada, con el sistema de aguas de la ciudad. Ella, por ejemplo, plantea una visión metropolitana donde sea con el Estado de México, Delfina Gómez, Claudia y ella poder atender el problema del agua, una visión no sexenal, sino a largo plazo, de aquí a 50 años, la reinyección de millones de litros a los mantos acuíferos, el reciclaje del agua, que hay ejemplos de muchos países
en el mundo que el agua la reciclan hasta 6 veces. Y ya la gente tiene una cultura del reciclaje del agua muy importante. Entonces, ahí también va a ser un tema. El otro es el sistema de aguas, pues también ya va a cambiar su nombre a una gestión integral del agua, que esto no es nada más cambio de nombre, sino una visión distinta de lo que necesitamos de este vital líquido. Nosotras en coordinación vamos a tener todos los días gabinetes de agua, que esto es algo nuevo, porque tiene que haber mucha coordinación. Luego parece que es inventar el hilo negro, pero no, son cuestiones muy básicas que hacen falta, es coordinación, operación hidráulica de la alcaldía, sistema de aguas y con agua a nivel nacional todos los días para avanzar en la sectorización que ya inició la doctora Claudia. Fugas de agua y sobre todo los sistemas sustentables de captación de agua pluvial, concreto hidráulico, banquetas de esponja, los sistemas de cosecha de lluvia. Ya hay infraestructura en el espacio público que funcionan como paraguas, dan sombra, pero cuando empieza a llover automáticamente se voltean y ya tú tienes ahí agua para también regar el área verde. Entonces, es buscar soluciones también innovadoras para resolver el tema del agua. Pues Gaby Osorio, candidata de Morena a la alcaldía Tlalpan, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y la verdad es de que luego cuando uno hace entrevistas, pues da gusto escuchar a una candidata cabal que sabe precisamente de lo que está planteando. Así que pues muchísimas gracias, le mandamos un fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y reitero, una disculpa por el horario, pero bueno, me gustó mucho aquí el espacio y pues yo encantada de que me vuelvan a invitar. Muchísimas gracias, candidata Gaby Osorio, maestra, así es que gracias, estaremos buscándola nuevamente si nos lo permite. Lindo día, gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Oye, Violeta, pues la verdad es de que sí, luego uno de todos los videos que luego hemos estado viendo, los debates estos que hay, y esta candidata, ¿te acuerdas que se quedó muda, en una pregunta? Y a la hora de ver, pues de ver a las deficiencias que luego tienen muchísimas candidatas o candidatos, ya no importa a veces qué partido, pero bueno, pues sí, sí da gusto escuchar a alguien estructurada que tiene un amplio conocimiento de la problemática que se tiene en esa alcaldía y en la ciudad. Así que pues ya veremos qué sucede ahí y pues que se terminen esos juegos sucios de la alcaldía de Tlalpan gobernada por una perredista, pues que no necesitan hacer ese tipo de trampas, pues arrancar publicidad que más bien enfoquen sus campañas en sus propuestas de trabajo, en su trabajo y no en estar haciendo guerras sucias ahí, Violeta. Pues sí, ya estaremos, porque ya está aquí Cau con nosotros, pero ya estaremos buscándola nuevamente y que podamos hablar también sobre esta propuesta que tiene en términos de cómo combatir la violencia de género, que es también muy interesante, lo de Ciudad Futura y otros temas, Ernesto, que nos parecen bien, bien importantes. Así es, Violeta.